Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de la página del Congreso, aquí en el Zoom, y a quienes nos ven desde la transmisión de Facebook. Por supuesto, bienvenidas a las ponentes que nos acompañan en esta mesa de reflexión del Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa. Esta mesa pertenece al eje temático 7, Innovación, Artes y Tecnología, y hoy estaremos hablando de la enseñanza del arte en tiempos digitales. Me acompaña en la moderación de esta mesa la licenciada Alicia Escobar Latapí, coordinadora de difusión cultural de ENES León. Muchas gracias, Bere. Es un gusto para mí estar en la moderación de esta mesa compartiendo con Berenice Ramos Ayala. Ella es productora de artes escénicas. Y de eventos para el arte y la cultura. Es licenciada en literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Events and Experience Management por la Goldsmith University of London. Ha trabajado con instituciones públicas y privadas como Festival Internacional Cervantino, la Compañía Nacional de Teatro, Coco Lab y Coordinación Nacional de Danza. Y fue parte del equipo de producción del Rolex Art Weekend Mentors and Protégés en la Ciudad de México y de la inauguración del Teatro de la Ciudad de Purísima del Rincón. Asimismo, ha colaborado en la escena independiente con Stephanie León, Rodrigo Murray, Rodrigo del Río, Los Fusilados y Compañía Cromañón. Como parte de su labor académica, fue ponente en el International Seminar on Potential of the Independent Sector in Theater en Teherán, Irán, y ha desarrollado investigaciones sobre la regeneración del tejido social a partir de la cultura y sobre el uso artístico de realidad virtual como catalizador de conciencia social. Para iniciar esta mesa, le cedo la palabra a Bere para darnos una breve introducción. Bienvenida. Gracias. Pues el tema de esta mesa se centra en la enseñanza del arte en tiempos digitales. Enseñar arte es un tema complejo, en ocasiones puede ser hasta controversial, ¿no? Con situaciones desde el artista nace o se hace, hasta cuestiones más complejas y quizás actuales sobre cómo guiar y acompañar los procesos creativos del alumno sin enmarcar su práctica en estilos hegemónicos o bajo qué estética se enseña y aprende el arte en México. Estos son algunos de los retos a los que la enseñanza del arte se enfrentaba, aun cuando docentes y alumnos podían compartir el mismo espacio físico. En el último año, con el cambio de modalidad de presencial a en línea, hay otros retos a los que los docentes se enfrentan, tales como cómo enseñar a través de la pantalla una disciplina práctica, cómo acompañar a la distancia los procesos de sensibilización y crítica a los que se enfrentan los alumnos, y cómo evaluar el desarrollo artístico a través de videollamadas y correos electrónicos. Sin embargo, no todo es malo y la enseñanza de disciplinas artísticas también ha encontrado en la digitalidad y la distancia otro espacio en el cual verter la creatividad de alumnos y docentes. Para ahondar en estos temas y obtener diferentes perspectivas, el panel del día de hoy está integrado por artistas docentes de diversas disciplinas: música, danza, artes plásticas y artes vivas. Nos acompañan la doctora Gabriela Ocadis de Western Ontario University, la licenciada Violeta Verdón de la Universidad Veracruzana, la maestra Claudia Ortiz de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y la doctora Didan Weekend del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Daremos inicio a esta mesa de reflexión con la ponencia La enseñanza de música a través de la pedagogía crítica, reflexión y creatividad de la doctora Gabriela Ocadis. Ella es doctora en educación musical por Western Ontario University, maestra en música y certificada en la metodología Kodali por Colorado State University y licenciada en educación musical por la Facultad de Música de la UNAM. Ha participado y dirigido proyectos de investigación que buscan responder a los eventos y cambios sociales actuales, centrando su trabajo en la equidad educativa con un enfoque en reflexividad y pedagogía crítica.
Es docente universitario en pedagogía, filosofía y didáctica de la música en Western University y McMaster University en Canadá. Directora del proyecto comunitario Youth Music Program con niños y jóvenes inmigrantes y refugiados en Canadá. Directora del curso Kids Do It All del Colorado State University, Todos Santos Center en Baja California Sur y maestra de musicalidad Kodali con niños de edad preescolar en Forest City String School en London, Ontario. Doctora Gabriela, le cedo la palabra. Pues yo quisiera comenzar agradeciendo al comité organizador por crear este evento que nos acerca a tener conversaciones y abrir nuestras mentes a múltiples formas de pensamiento. Y como exalumna de la UNAM me siento muy orgullosa y muy contenta de poder ser parte de esta conferencia en la distancia. Lo que quiero compartirles el día de hoy es una parte de la música y de la educación musical que ha generado bastante inequidad por bastante tiempo y como bien decía Bere, son procesos que no solamente han surgido en la pandemia, sino continúan a través de la pandemia. Esta parte es que la educación musical continúa siendo enfocada a la lectoescritura e interpretación musical con un enfoque eurocentrista. Y pongo entre paréntesis la música clásica, pues es conocida como la música clásica, pero no es solamente la música clásica como un género, sino todas las formas y todas las formas educativas que vienen con ella. Y dentro de esto es problemático, pues las realidades de las alumnas y los alumnos que actualmente estudian música son radicalmente distintas y son ricas en experiencias, en culturas, en formas musicales y que son mucho más relevantes para nuestras sociedades. La pandemia que estamos viviendo ha generado mayor necesidad de responder a esas realidades de las alumnas y alumnos en las aulas, pero también ha generado un incremento en la responsabilidad social que tenemos como profesoras y profesores universitarios. El área en la que enseño es, como bien dije, educación musical. Lo que quiere decir es que las alumnas y alumnos que participan de las clases que doy desean enseñar música, desean convertirse en profesoras y profesores en diferentes niveles educativos. Y en este deseo considero que necesita ser explorado reflexivamente, pues si solamente continúan enseñando como aprendieron o como están acostumbrados, entonces la reproducción de modelos educativos que favorecen mayor inequidad va a continuar. El recurso que propongo proviene del trabajo de pensadores y educadores como Dewey y Freire, quienes se enfocaron a promover cambios en educación que respondieran a las realidades sociales y personales de las y los estudiantes. Este proceso reflexivo sugiere que la reflexión puede crear conocimientos de manera crítica, tomando como eje central las experiencias personales. Entonces, la reflexión puede ser un espacio de diálogo. Y él hace unos días participaba de la ponencia del doctor Javier de la Fuente y él hablaba mucho de esa necesidad de generar empatía y cercanía para reconstruirnos como sociedad. Y este espacio de diálogo puede generar conversaciones y discusiones que tomen en cuenta estos procesos de identificarse y valorarse personalmente, pero también de autonomía y responsabilidad dentro del aprendizaje, que respondan totalmente a las normas sociales o a las situaciones sociales que se viven. Esto quiere decir que la reflexión y recordar experiencias personales pueden ser puntos de encuentro para aprender y crear nuevas formas de interactuar. En el caso de la música, nuevas formas de enseñar música, nuevas formas de interpretar música y hacer música con otras y con otros músicos. Los ejemplos que les comparto aquí son basadas en mi experiencia dando clases en la licenciatura en música. Las clases en las que yo participo, bueno, los ejemplos que les mostraré son de las clases de enseñanza y aprendizaje de la música y educación musical en primaria.
Y he usado diferentes plataformas y aplicaciones, como todas son gratis, como YouTube, Movie Maker, grabadoras de sonidos o diferentes formas de edición de video y de audio, grabación de audio. Pero después de un taller también del que participé con la doctora María Elena Chan, yo quería enfatizar que no son las plataformas o las aplicaciones que utilizamos las que pueden facilitar un cambio en la educación del arte, sino somos nosotras, profesoras y profesores, quienes interactuamos con nuestras alumnas y alumnos de maneras que puedan o no facilitar autonomía y responsabilidad social con las y los demás. Independientemente de la situación que estamos viviendo, obviamente estas necesidades se incrementan, pero somos nosotras y nosotros quienes podemos hacer cosas. Entonces, el proceso que sigo de reflexión con mis alumnas y mis alumnos surge a partir de la idea de pensar o pensar a través de lecturas, de videos, de podcasts, de conferencias. Tengo diferentes invitados, invitadas a presentar en las clases y digamos que es una motivación o una muestra que genera este proceso de reflexión. Después propongo la reflexión a través de procesos creativos y que cuestionen sus propios conocimientos que han aceptado como verdad. Entonces, con la intención de que se dejen de reproducir. Obviamente que eso no siempre sucede, pero es la intención. Y después todas estas creaciones se publican en un sitio web que ellos, cada una de las alumnas y alumnos construye, y las respuestas, obviamente que una respuesta a un proceso creativo y a una reflexión tan profunda no puede ser una calificación, no puede ser un muy bien, lo hiciste genial, adelante, sino tiene que ser una respuesta extremadamente personal, lo cual implica demasiado trabajo, pero considero que tiene muchísimo sentido en el área de la música, que sea tan personal como los procesos creativos. El sitio web personal es un portafolio digital y considero que es un espacio reflexivo temporal, pero a la vez es permanente, pues es temporal, pues las cosas que exploran son en este momento y es esperado que a través del tiempo, después de muchos años de enseñar o de participar, de interpretar música, estos procesos hayan cambiado, pero el hecho de que esté en línea, yo puedo volver eso. Si yo hubiera hecho esto cuando empecé la licenciatura, yo podría ver todos mis cambios. Entonces, es a la vez permanente, pero temporal. Las reflexiones creativas que les quiero mostrar son las siguientes. La primera que les voy a mostrar es el río musical y el paisaje sonoro. Ambas son diferentes. Una es un proceso de composición, el paisaje sonoro de Murray Schafer, y la otra, el río musical, fue un proceso de una metodología de investigación, pero yo la uso para ayudar a mis alumnas y alumnos a reflexionar acerca de sus experiencias musicales, y lo que hacen es dibujar una imagen y después de esa imagen que representa sus momentos creativos, momentos con educación musical o con música de cuando ellos quieran, después lo conjuntan con sonido. Ahorita se las enseño en un momento. La otra es la entrada de blog, en la que después de leer o ver un video o escuchar un podcast, escriben una entrada de blog. Es totalmente libre, es informal, no está guiada por ningún proceso formal de escritura escolarizado, sino simplemente es creativo. Explora tus propios pensamientos como quieras. Y da igualmente el podcast, puedes añadir entrevistas, pues pueden hacer lo que ellos y ellas quieran. Y el último es poesía en voz alta. El proceso primero leen una lectura y seleccionan diferentes palabras o oraciones que son significativas para cada una o uno de ellos, y después hacen un poema y se graban a sí mismas, a sí mismos diciendo este poema. Voy a mostrarles estos ejemplos. Aquí está. Minutos, Gaby. Sí, este es uno de los ejemplos en el que se pueden ver este alumno. Voy a poner la parte sonora. Ujú.
No se escucha. Y bueno, lo que es importante rescatar de este ejemplo es que él habla de sí, si ven la imagen, él habla de sí mismo en tercera persona y explica, categoriza sus propias experiencias en escuchar, en aprender, en tocar, estudiar, reflexionar. Y la parte auditiva, cuando yo escucho y miro esta imagen, genera una reflexión mucho más profunda que otras formas. El poema que les hablaba, les mostraré un pedazo. Y como dije, cada una de las alumnas y alumnos tienen su propia forma de expresar estas ideas y estas reflexiones, pero al final todos estos ejemplos son formas en las que he encontrado de generar reflexión y escucha como espacios de diálogo, escucha para escuchar las historias de los demás, para explorar y compartir historias personales y para hacer evidentes los múltiples procesos de enseñanza y aprendizajes que han sido vividos que no involucran totalmente la música clásica, sino otras formas de interactuar musicalmente unas con otras. Y entonces es posible que a través de estas formas podamos cambiar esquemas que han sido reproducidos por mucho tiempo. Y es al vernos reflejadas y reflejados unos con otros de maneras creativas y con empatía. Muchísimas gracias, Gaby Ocadis. Muy, muy linda tu exposición y los ejemplos que nos muestras. A continuación, es un gusto para mí presentar a Violeta Verdón Fernández. Ella nació en San Andrés Tuxtla, Veracruz, es residente en Jalapa, Enríquez, Veracruz, cursó la licenciatura en danza por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es bailarina activa del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, nada menos, por más de 10 años. Se ha desempeñado como docente de la danza folclórica a nivel primaria, instructora de bailes de salón dirigido a trabajadores de la Universidad Veracruzana y actualmente como académica de las experiencias educativas de arte como parte del área de formación de elección libre de la Universidad Veracruzana. Adelante, Violeta, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para compartir reflexiones en este tema tan apasionante para nosotros que es el arte. Y bueno, por mi parte, les voy a hablar acerca de las experiencias educativas y su adaptación a la virtualidad. Me gustaría compartir la presentación. Si me pueden dar acceso, por favor. Perdona, Violeta, sí, ya tienes el acceso. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, les voy a hablar acerca de las experiencias educativas y su adaptación a la virtualidad. Durante siglos, México ha sido cuna de danzas y bailes que cubrieron funciones rituales y sociales en distintas épocas, mismas que se desarrollaron a la par de sucesos históricos con múltiples vertientes como resultado de diversos factores políticos, económicos y sociales, creando así una riqueza cultural única en el mundo que tiene como estandarte la multiculturalidad, el mestizaje y la identidad nacional propia de nuestro país. Si bien no siempre se le contempló de esta manera, el origen de la enseñanza de la danza folclórica mexicana como la conocemos hoy en día proviene originalmente de la promoción cultural nacionalista gestada desde tiempos de José Vasconcelos. A partir de ello, surgieron los ballets folclóricos que llevaron las tradiciones dancísticas del pueblo a la escena y también se instauró un proyecto educativo que incluyera las prácticas regionales
como parte de la educación básica, aunque actualmente ha llegado también al nivel medio superior y superior. Este es el caso de la Universidad Veracruzana, que dentro de su modelo educativo integral y flexible oferta a sus estudiantes universitarios experiencias educativas que conforman el área de formación de elección libre AFEL. Dentro de ellas se encuentran las experiencias de bailes nacionales de México e historia del son jarocho, mismas que corresponden a la Dirección de Difusión Cultural y las cuales he tenido la oportunidad de impartir como académica dentro del contexto de la pandemia. Dicho esto, partiré por dar un esbozo general de lo que normalmente se realizaría, principalmente en la materia de bailes nacionales, para posteriormente mencionar lo que se tuvo que hacer para adaptarlas a la virtualidad. Para iniciar, es fundamental mencionar que desde hace más de un lustro existe EMINUS. El EMINUS es el Sistema de Educación Distribuida de la Universidad Veracruzana. Dicho en otras palabras, la universidad cuenta con su propia plataforma virtual a la cual los alumnos pueden acceder con su propia cuenta institucional para tener acceso a actividades, material de consulta e incluso para llevar a cabo experiencias educativas de manera completamente virtual, como lo es el caso de Historia del Son Jarocho. Ya, dado que esta materia es teórica y su diseño fue pensado para ser totalmente de autogestión de aprendizaje asincrónico, los estudiantes que llevan esta materia no tuvieron que hacer ningún cambio en sus métodos de estudio, debido a que las actividades a realizar, material de consulta y asesorías se realizaban totalmente desde la virtualidad, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, este no fue el caso de Bailes Nacionales de México, debido a que esta experiencia educativa, el estudiante tenía un acercamiento a las manifestaciones artísticas, dancísticas de las distintas regiones del país desde el punto de vista ejecutivo y dicho de otras palabras, se tenían que acercar a ello bailando. Y las estrategias metodológicas empleadas que se usan normalmente son la imitación de modelos, repetición simple y acumulativa, así como la realización de actividades complementarias a través de la lectura y la reflexión de textos relativos al tema, cerrando con una representación escénica al final del curso. Dicho esto, es evidente que el factor presencial era el eje primordial sobre el cual uno como académico guiaba al grupo. Procederé entonces a describir el diseño de una clase dentro de lo que consideramos la normalidad. En una clase práctica presencial, lo normal es iniciar con una planeación previa por parte del profesor, que consta de una apertura, que es calentamiento según corresponda, un desarrollo que incluye los ejercicios a aprender y por lo tanto también un cierre en el cual se estira y se relaja el cuerpo para hacer un cierre integral de la clase. Para realizar esto, también se tenía que hacer una selección musical según correspondiera en un dispositivo de CD, MP3, computadora, celular, USB, más el equipo de sonido. Para el desarrollo de la clase, también existía la disposición del tiempo, el tiempo en el que uno tiene que llegar al salón de clase y también retirarse. Los requerimientos técnicos también incluían el salón de clase. Era muy importante el uso de los espacios, el trabajo por líneas, diagonales, círculos y desarrollo también de trazos coreográficos específicos. El monitoreo de avances por parte del profesor, es la observación generalizada, la revisión de los ejercicios de manera personal o grupal y la corrección directa de pasos, secuencias, postura y estilo. Ahora bien, cuando entramos a la virtualidad, si bien la preparación de la clase fue la misma en cuanto a su estructura, se tuvo que llevar a cabo a través de la computadora usando la plataforma de videoconferencias Zoom. Y en ocasiones se llevó a cabo también la grabación y edición de una clase preparada para ser compartida con los alumnos a través de videotutoriales en YouTube. Respecto al desarrollo de la clase, naturalmente hubo adecuaciones. Tanto alumnos y profesores, tenían forzosamente que contar con cada uno su equipo de cómputo y también internet, aunque pareciera muy básico. Estos a veces eran los factores determinantes de que un alumno pudiera estar o no estar correctamente en la clase. El espacio de trabajo, era designado por cada quien, tanto alumnos como profesores, dentro de sus propios hogares. Y esto también implicaba que a veces el espacio era muy limitado y en ocasiones inadecuado. El monitoreo de avances completamente fue realizado a través de la pantalla y la disposición de tiempos era hasta cierto punto inmediata siempre y cuando se contara con todos los elementos mencionados. Planteados ambos elementos,
es que hay algunas observaciones comparativas. Las ventajas sobre lo que se tiene en este momento es que, bueno, se preserva la sana distancia, debido a que cada participante en la clase se mantiene en su propio espacio. También se puede grabar la clase para una posterior consulta, tanto del profesor como de los alumnos. Sin embargo, en cuanto a las desventajas, se puede mencionar que hay una limitación importante en cuanto a la comunicación y el entendimiento de las indicaciones, debido principalmente a las irregularidades en el servicio particular de Internet o de energía eléctrica. También está la falta de sincronía entre imagen y sonido, el espacio personal físico, que en muchas ocasiones será muy pequeño y muy inadecuado, y la nula interacción directa con el profesor y los compañeros. Digo, si bien era todo por medio de las videollamadas, pues no es como que uno esté en el mismo espacio físico para poder interactuar más correctamente, lo cual, bueno, generaba también algunas situaciones inconvenientes. En función de tener una visión un poquito más analítica de estas circunstancias, se esbozó un pequeño análisis para tomar en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas respecto al tema en cuestión. En cuanto a fortalezas, bueno, se toma en cuenta que se realizaron actividades teóricas completamente programadas a través de la plataforma de la universidad, así como diseño y creación de objetos de aprendizaje simples como recurso didáctico, videotutoriales, que fueron subidos a YouTube como una clase asincrónica. También se realizó un archivo de consulta profesional de las clases virtuales para que los alumnos pudieran consultarlas según sus necesidades de estudio, así como también sesiones sincrónicas de asesoría mediante el uso de la plataforma Zoom, con alternancia entre los videotutoriales y también asesorías personalizadas por mensajería instantánea como el WhatsApp. También se encontró la adaptación del diseño instruccional de la danza folclórica enfocado únicamente hacia la individualidad. En cuanto a algunas oportunidades, se considera la implementación del e-learning como parte ya de la readaptación a la virtualidad de forma institucional en el diseño de la experiencia educativa. También se puede incentivar más aún en el aprendizaje cooperativo de forma sincrónica, fomentando una mayor interacción entre los estudiantes durante la clase virtual. La planeación y producción de videoclases grabadas como un método para estimular la autogestión del aprendizaje, así como también un mayor uso de la plataforma institucional como espacios de comunicación e interacción entre los estudiantes. También incluir en la enseñanza la teorización de los pasos y secuencias a realizar para una mejor asimilación de ellos desde un lado racional en apoyo a su ejecución, y también reforzar la comunicación mediante la interacción académico-alumnos a través de redes sociales de uso común como Facebook o WhatsApp. En cuanto a debilidades, se observó que hay un monitoreo de avances condicionado a la pantalla de cada alumno que puede o no mostrar correctamente el desempeño, dificultando en muchas ocasiones al maestro llevar el seguimiento de la clase. Un minuto, perdón. ¿Perdón? Un minuto, por favor, perdón. Sí. Y en cuanto a amenazas, bueno, el mayor riesgo se detecta en la realización adecuada de las actividades dancísticas debido a la instrucción. Como conclusiones, bueno, aún si hay dificultades técnicas tanto en el equipo del servicio de Internet como en los recursos videográficos, es importante mencionar que hay que hacer uso de las propias habilidades técnicas para desarrollar todos los recursos audiovisuales y también para lograr establecer una comunicación desde el propio lenguaje de los estudiantes para poder tener una mayor interacción y ¿cómo decirlo? Lograr despertar en ellos, despertar y disfrutar la energía y sensaciones para que no nada más se muevan y dancen, sino también disfruten esta experiencia dejando una huella imborrable no solo en su memoria corporal, sino como una vivencia digna de atesorar por el resto de su vida. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Violi. Que sí, me imagino que danza así en un espacio chiquito, ¿no? Cada quien estarlo aprendiendo, debe ser todo un reto. Bueno, a continuación nos va a hablar la maestra Claudia Ortiz, de la Facultad de Artes y Diseño, con su ponencia Laboratorio, Taller de Diseño en Edición Gráfica.
Ella es licenciada en Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y maestra en Educación Humanista en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt AC. Actualmente es profesora de carrera asociado A de tiempo completo, definitivo, y cuenta con el nivel B del PRID. A lo largo de sus 28 años como docente, ha impartido las asignaturas de técnicas de representación gráfica, técnicas y sistemas de impresión, procesos de representación bidimensional y laboratorio taller de diseño en edición gráfica en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. A lo largo de su actividad docente, ha participado activamente en la coordinación de proyectos académicos de investigación y en el programa de alta exigencia académica PAEA, y ha participado como asesora en apoyo educativo Gestalt del proyecto UROC, Proceso Creativo. En el año 2019, la maestra Claudia Ortiz fue distinguida por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt AC como agente de cambio en el ámbito educativo por su destacado trabajo en la implementación de proyectos de tutoría con enfoque Gestalt. Maestra, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Congreso, a las autoridades, a Alicia Escobar, a Berenice Ramos, a todo el equipo que está tras bambalinas en este Congreso. Muchas gracias y efectivamente yo estoy en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Yo imparto 2 asignaturas, tengo 5 grupos y dentro de mi experiencia en este proceso de educación en línea, la realidad es que para mí era imposible. Y soy honesta que antes de la pandemia, antes de que llegara este confinamiento, de alguna manera en juntas de colegio que llegamos a tener de las asignaturas que imparto, se había propuesto dar talleres, cursos en línea. La realidad es que yo siempre fui como muy negativa en ese sentido y no hubo apertura de mi parte hacia esta educación en línea. Hoy les puedo decir que es posible y que es una maravilla este mundo virtual. La verdad es que dentro de mi experiencia, mi conexión con este mundo virtual eran nada más las redes sociales. Obviamente la facultad se preocupó por esta situación porque pues la gran mayoría de los maestros que tenemos en nuestra facultad son maestros ya que tienen 30, 35 años de labor docente y por lo tanto no están muy metidos en este mundo virtual. Es una facultad donde las asignaturas, la gran mayoría de las asignaturas son prácticas. Entonces, la verdad es que yo tomé un curso de diseño instruccional que lo tomé en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla. Una maestra hermosa, Alejandra Hernández, fue la que impartió el curso y que me abrió a mí el panorama totalmente. Me encantó y es de ahí que empiezo yo a explorar en este mundo, ¿no? Virtual con este tipo de plataformas, donde pues creo que lo principal fue este aprendizaje de los modelos sincrónico y asincrónico. Y bueno, ahí empiezo yo desde ver a mis alumnos, como también soy terapeuta con enfoque gestal, el ver cómo se sienten, primeramente, cómo están, qué necesitan, ver si contaban con el equipo necesario para tomar sus clases en línea. Después de esto, obviamente para mí ha sido un reto todo este mundo. Afortunadamente yo cuento con un adjunto que es jovencito y que él sí está muy metido en el mundo virtual y digo gracias. Obviamente yo soy la que va dirigiendo el curso y a él es al que le pido que busque o yo le mando hasta los videos, ¿no? Y que los proyecte, en fin, ciertas cosas. ¿Y cómo doy mis clases? Las doy en Zoom, en Meet, en Classroom y en algunos casos hasta en WhatsApp. Tenemos videos, imágenes, material didáctico. Ahora,
sí me gustaría decirles que de la asignatura que es Laboratorio Taller de Diseño en Edición Gráfica, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es iniciar al alumno en el conocimiento básico de los sistemas de impresión para que tome decisiones óptimas en la selección del sistema para la impresión de un medio gráfico en su reproducción. ¿Esto qué quiere decir? Estamos estudiando diseño y dentro del diseño hay que pensar también en el sistema de reproducción. ¿A qué me refiero? Los sistemas, el mundo de las artes gráficas es muy amplio, pero sí es necesario que ellos tengan la visión en qué sistema, a partir del tiraje, que es el número de impresiones, el número de tintas y el soporte, porque puede ser un soporte plano o un soporte esférico. Y algo que también yo utilizo mucho en mis clases es mi material didáctico. Yo cuento con material didáctico. Afortunadamente no estaba en la facultad, lo tenía aquí en mi consultorio. Y bueno, aquí les voy a mostrar, ¿sí?, ¿cómo es que les voy explicando? Aquí está una matriz en hueco, surco o incisión. Dentro del mundo de las artes gráficas hay 4 sistemas de impresión. A partir de esos 4 sistemas de impresión se basan todos los sistemas de impresión, hasta los de tecnología de punta. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el que les mostré primero era de hueco, surco o incisión. Esto es en relieve. Es un sistema de impresión y pertenece a la imprenta de tipo móvil. Les voy explicando todos los elementos que utilizamos. Por ejemplo, este es un componedor que tenemos, que es donde se hace la composición tipográfica. Acá tenemos la litografía, que es un sistema de impresión planográfico. Si gustan, vean el espesor de la piedra. La piedra litográfica tiene alto porcentaje en calcio. Son piedras pesadas, pero al mismo tiempo muy delicadas. Si se les llega a presionar un poco más, se llegan a hacer talco estas piedras. También cuento con el equipo, tengo aquí un tórculo que también les voy dando la explicación de lo que es un tórculo. Aquí tengo un suaje que pertenece al sistema de impresión en relieve, que es el conjunto de plecas que pueden ser de corte, semicorte y doblez. Aquí tenemos un suaje de un empaque de dulces, por ejemplo. Aquí de una etiqueta. Acá tenemos una matriz de flexografía. La flexografía es un sistema de impresión en relieve y este es un fotopolímero. Y bueno, yo les voy explicando cada uno de los sistemas de impresión, ¿sí? Y después les pongo ejemplos. Aquí tenemos una impresión en filografía, que es en relieve. Aquí tenemos una impresión en hueco grabado, que es en hueco, surco o incisión. Aquí les muestro una impresión en litografía, que es una impresión planográfica. Acá tenemos una playera que es en un sistema permeable, que es la serigrafía. Aquí está la imprenta de tipo móvil y lo que les comentaba hace rato, los suajes. Por ejemplo, esas perforaciones que se ven en esta tarjeta de presentación pertenecen a la imprenta de tipo móvil. Aquí tenemos otros ejemplos de rotograbado. Y si se dan cuenta, se alcanza a apreciar la muesca de presión que queda en la parte posterior de la impresión, que son características que se les va explicando a cada uno de los alumnos. Y este sistema de impresión, su fuerte es el área farmacéutica y de perfumería. Que todo esto es material que cotidianamente usamos y vemos. Aquí tenemos una impresión en offset, que es un sistema planográfico. Y lo que les mostré, la matriz de flexografía. ¿Cómo vamos a identificar una impresión en flexografía? Por esta fotocelda. Este es un sistema donde su área primordial es el empaque de producto alimenticio. Aquí tenemos 2 ejemplos. Y así, de esa manera, yo les voy explicando. Ahora,
¿qué ganancias se han obtenido o he obtenido a partir del 20 de marzo del 2020 que se cerró la facultad, donde yo pensé que no era posible? Hoy es una realidad y que amo totalmente. Nos ahorra tiempo en el transporte de llegar a estos espacios. Para mí ha sido maravilloso. Ajá, hasta con mis pacientes. Mi consultorio lo tengo en Xochimilco. Entonces tengo pacientes ahorita, pues que están en Londres, que están en Chicago, que están en Cuernavaca, lo que anteriormente yo no podía tenerlos. ¿Me explico? Porque tenían que venir hasta acá, hasta Xochimilco. Y aún así, viviendo en la Ciudad de México, pues unos viven alejados de Xochimilco y aún así, creo que esa es una gran ganancia con toda esta educación en línea. Y por último, me gustaría también comentar esta parte que nos ha acercado a los alumnos y a los maestros. ¿De qué manera nos ha acercado? Porque entramos y entran en nuestra intimidad, entran a mi consultorio, entro a sus recámaras, a sus comedores, a sus salas, las salas de sus casas. Y esto también ha cerrado filas entre los maestros y los alumnos. Yo lo veo así. Me ha gustado mucho todo pues esta educación en línea y pues creo que sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Ortiz. Muy alentadora la presentación. Para continuar, es un gusto para mí presentar a la doctora Didanui Trejo Kent. Ella es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Tiene estudios de licenciatura en Letras Modernas Italianas en la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesora de tiempo completo asociado C en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado como profesora y tutora del posgrado de Música de la UNAM y del posgrado en Historia del Arte, donde imparte cursos actualmente. Ha colaborado como docente impartiendo cursos y talleres en otras instituciones, tales como el posgrado en Dirección Escénica de la ENAD INVAL, la Cátedra Bergman en el Instituto Cultural Helénico, el programa ACT de la Secretaría de Cultura con la UNAM, entre otras. Entre sus últimos trabajos se encuentran el libro La ópera en la mirada de Guillermo Kahlo, La promesa rota, los artículos Las resonancias de Bella Ciao, Supervivencia, tránsitos y remediaciones de una imagen de resistencia colectiva, El respectador ante la liminalidad de la experiencia teatral, Imágenes de promesa, imágenes que prometen. Desde febrero de 2015 es coordinadora del proyecto de difusión teatral, Aula del Espectador de Teatro UNAM, dirigido por el doctor Jorge Dubati. Se ha presentado en coloquios, congresos y encuentros nacionales e internacionales como moderadora, ponente y conferencista. Bienvenida, Didanui. Muchas gracias, Alicia, Berenice, Tere, todas las personas que están haciendo posible el día de hoy que tengamos esta mesa. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer también y bueno, sumarme a este entusiasmo que percibo en las voces de mis colegas con las que agradezco mucho haber compartido la mesa el día de hoy. Y bueno, venía yo sumando también algunas notas respecto a todo lo que se mencionaba en estas tres presentaciones que creo que ya nos han dado también un recorrido muy rico. Y yo quisiera iniciar, bueno, yo no voy a dar una presentación como tal, son algunas notas de reflexión que me interesa mucho poner en diálogo un poco. Mi ponencia se tituló Performatividades de la voz y la escucha como herramientas para los procesos formativos en las artes vivas. Y bueno, esa va a ser un poco la conclusión hacia la que espero llegar con ustedes. Desde que inició el proceso del confinamiento, creo que todas aquellas personas que nos dedicamos de una manera u otra, quiero decir, en procesos de formación o también desde la creación, a las artes vivas, y entiendo por artes vivas la danza, el teatro, la música, el performance, todas aquellas artes conviviales, ¿no? Las artes del acontecimiento, las artes que implican cuerpo.
todas las personas que nos dedicamos de alguna manera a eso, de inmediato la idea de confinamiento pues es justamente contraria a la que las artes vivas proponen, ¿no? La idea de reunirnos en un mismo tiempo y espacio para compartir. El cuerpo es la herramienta sustancial para aquellas personas que estamos en este hacer. Entonces, creo que el primer shock tenía que ver con saber que ahora el cuerpo se convertía entonces o era visto como un arma porque el contacto podía producir un daño, ¿no? Estamos todavía dentro un poco de ese universo. Entonces, bueno, el aislamiento de alguna forma, si para todas y todos ha sido complejo, para una comunidad como la de las artes vivas ha supuesto creo que un desafío sustancial. Un desafío de creatividad, sí, pero un desafío también de transgredir algunos órdenes que durante mucho tiempo han sostenido la forma de hacer y de estar en el mundo de las artes vivas. Pero bueno, coincido en que no todo es malo y me gustaría partir de una idea muy concreta que, de la idea de comunidad sensorial. Desde la sociología de los sentidos, David House y Constant Klassen hablan, por ejemplo, de cómo las comunidades sensoriales son grupos sociales cuyos miembros comparten maneras comunes de usar sus sentidos y entender las sensaciones. Me gusta esta definición de comunidad sensorial porque desde mi punto de vista en las artes escénicas justamente lo que ocurre es que hay comunidades sensoriales. Es decir, tanto la comunidad efímera que se da en un acontecimiento, por ejemplo, de una obra de teatro, de un performance, de teatro callejero, de cualquier congregación, digamos, de las artes vivas, se establece una comunidad sensorial que es efímera, ¿no? Con las espectadoras y los espectadores. Sin embargo, en los procesos de formación también siempre se establece una comunidad sensorial. Basta con platicar con alguna persona cercana a la danza, ¿no? Con una bailarina para saber que en la danza, por ejemplo, esta comunidad sensorial conoce muy bien el olor del sudor, distingue qué hay que hacer con el cuerpo, cómo cubrirse antes de salir. Es decir, hay una serie de códigos y de técnicas sensoriales respecto al cómo hacer, ¿no? Quiero apuntalar esta parte porque me parece que la pandemia justamente ha permitido pensar también desde otros lugares cómo se tiene que restablecer esa comunidad sensorial. Y digo restablecer porque en realidad, desde antes de que ocurriera el confinamiento, las artes vivas estaban ya en una crisis del tacto y el contacto. En esto quiero ser muy enfática. Al menos así ha sido mi vivencia viviendo y colaborando en distintas instituciones relacionadas con las artes vivas. Digo que estábamos ya en crisis porque había una crisis del tacto y el contacto, porque ha habido desde históricamente, digamos también, una serie de relaciones en donde se perpetúan ciertos sistemas de violencia y de opresión respecto a la formación de las cuerpas y los cuerpos, ¿no? En el proceso de formación para las artes vivas. Tanto en la danza, como en la música, como en las artes teatrales, siempre ha existido un poco esta figura tensa, que creo que por fortuna también desde toda la reelaboración que se está haciendo en este momento de los roles de género y de otras formas también pedagógicas, se ha ido deconstruyendo esta idea también. Entonces digo que estábamos ya en crisis porque ya se estaban empezando a generar protocolos respecto a cómo tocar o qué no tocar, en qué momento la profesora o el profesor podía o no tocar el cuerpo, cómo dar una instrucción, cómo no someter desde un lugar disciplinar, digamos, desviado, porque si es desviado generar en un cuerpo una necesidad de disciplina, en realidad sometiéndolo, ¿no? Cómo generar una disciplina sana, digamos, una disciplina que en realidad tuviera que ver con un rigor propio de una conciencia de deseo de fortalecer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos en esa crisis, ya estábamos en esos diálogos. Yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, antes de que llegara la pandemia tuvimos 6 meses de un paro muy prolongado dentro de la facultad, que en gran medida tenía que ver no solamente con la gente de teatro, en toda una comunidad preguntándose y exigiendo también ciertos derechos de respeto, ¿no? Para las mujeres. Me parece que ahorita no podemos separar estas condiciones, al menos no dentro de la comunidad de las artes escénicas. Me parece que en este momento tenemos que pensarlas todas juntas. Ahora bien, me parece que ha sido muy interesante, digo, entonces este tránsito a la pantalla, y a mí me emociona mucho porque creo que en este transitar hacia la vida de la pantalla se han empezado a forzar otros modos de formar, ¿no? Es imposible intentar, es más, quien ha intentado hacerlo de la forma tradicional, pues se ha dado cuenta que no tiene posibilidad de desarrollo.
¿Por qué? Porque una de las cosas que es más bonita, al menos para mí como profesora, es que ha habido también un empoderamiento en el sentido de que los alumnos y las alumnas saben que su atención, intención está ahí por deseo, pero no puede ser que sea nada más porque hay una condición en donde no pueden salir del aula. Acá, bueno, uno no sabe, pueden apagar la cámara, pueden irse, pueden dejar el celular por ahí, ¿no? Y creo que aunque esto asuste, me parece a mí que es una gran belleza, porque entonces estamos llevando a sistemas pedagógicos para pensar desde un lugar de construcción y de libertad y de corresponsabilidad en la formación de las alumnas, los alumnos, las docentes y los docentes, ¿no? Yo quiero mencionar que yo durante muchos años fui guía Montessori y para mí ha sido muy rico este tránsito a la pantalla porque he podido rehabilitar algunas de las formas pedagógicas que durante mucho tiempo desde la filosofía montessoriana trabajé por años con niñas y niños más bien pequeños. Me interesa entonces llevar esta reflexión también a pensar en algunas cosas de cómo la pantalla, cómo el medio digital da unas cosas y quita otras cosas. Me parece que estamos frente a un paradigma, todo medio da y quita. Creo que vivimos en una cultura que normalmente se queda con lo que no puedo hacer, ¿no? Y vivimos bastante frustradas. Pero sí considero que hay cosas que estamos también teniendo como oportunidades muy valiosas y que necesitamos reparar en ellas de una manera también muy profunda. Una de las primeras cosas que ocurre es cuando vemos el tránsito a la pantalla es entender que estamos frente a una serie de softwares que tienen sus propias reglas y leyes, ¿no? Hay cosas que se posibilitan. Creo que estamos en un momento en que también va a ser necesario interrogar ese algoritmo, ¿no? ¿Qué permite, qué no permite? ¿Cómo jugamos con él? Una de las cosas que a mí me parece muy fuerte y que probablemente en mi experiencia como docente ha sido pues una insistencia continua, ha sido la de la falsa idea de pensar que la atención está puesta cuando una persona está quieta frente a la cámara. Como si aquí estuviéramos hablando de una atención del rostro y de la imagen, que en realidad, trabajándolo también desde un proceso de entender neurológicamente lo que ocurre, no necesariamente estamos hablando de atención. Es decir, el cuerpo, la pantalla es un medio, y es un medio que posibilita muchas cosas y imposibilita otras. Una de las cosas que imposibilita es el intercambio de mirada a mirada. Aquí la mirada siempre está extraviada. Siempre tenemos una mirada desviada, porque es imposible. Si yo intento mirarles a ustedes a los ojos, no se va a poder, ¿no? Porque entonces estoy mirando mis propios ojos, que es imposible mirar con los de ustedes. No hay cruce de miradas. Y esto es sustancial. George Simmel, por ejemplo, habla de cómo la geometría del rostro permite justamente, ahí es donde está la sabiduría y el conocimiento del humano. ¿Qué pasa cuando es imposible el rostro y imposible la mirada en este medio? Yo creo que quedan dos vías. La primera vía sería insistir y simular como que estamos teniendo ese encuentro, lo cual me parece que es peligrosísimo, porque entonces estamos sometiendo literalmente a nuestros cuerpos de docentes y de las alumnas y los alumnos a una atención forzada. Por otro lado, que sí es posible, ¿no? Y ya voy hacia concluir porque sé que me queda ya un minuto. Lo que sí es posible es justamente el territorio de la escucha y de la voz. La voz viaja y no requiere que mi cuerpo esté sentado y quieto aquí enfrente. A mí me parece que los desafíos que vienen tienen que ver con cómo cambiar nuestro sensorium como comunidad sensorial, cómo comprender que es en la voz y en la capacidad de escucha en donde podemos articular otros mundos posibles, otras formas pedagógicas. Yo he trabajado con mis alumnas y alumnos constantemente con registros de metadiarios inscritos con la voz que me entregan. Yo los pongo y les escucho mientras lavo trastes, es decir, ha habido toda una falta de sometimiento del cuerpo. Creo que vamos a tener que caminar hacia allá. Creo que la voz, que además casualmente los oídos son los únicos de nuestros órganos de la cara que no están siendo amenazados por el COVID, y a mí esto no me parece coincidencia, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra escucha, con nuestra capacidad de articular una voz performativa, una voz que hace, una voz que guía, una voz que acompaña en los procesos? Porque creo que estamos sí caminando hacia unas formas pedagógicas mucho más respetuosas, en donde tendríamos que estar pensando cómo evaluar procesos, no resultados, cómo fortalecer esta corresponsabilidad entre docentes, alumnas y alumnos, y sobre todo cómo abrir
territorios de escucha sensible, permanente, para una construcción del conocimiento conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, Didanui. Realmente, bueno, estaba yo pensando en este momento que las 4 participaciones de nuestras panelistas han sido riquísimas y creo que yo pondría en primer término que las 4 han resuelto favorablemente este enorme desafío de la distancia, ¿no? Tan favorablemente lo han resuelto tanto Gaby como Claudia, Violeta y Didanui, que con entusiasmo están compartiendo con nosotros cómo lo hicieron, ¿no? Y esto a mí me llena como de esperanza, porque de alguna forma, como ejemplo, por ejemplo, en la Inés León, con nuestras asignaturas optativas transversales de teatro y danza, sobre todo, pues nuestras profesoras han sufrido, o por lo menos sufrieron mucho en un principio por la falta de este contacto físico, de esta cercanía necesaria y del manejo del espacio que ya comentaba también Violeta, ¿no? Tienes rectas, diagonales, de aquí para allá, de allá para acá, y de pronto en la pantalla eso, ¿cómo lo pueden hacer? Sin embargo, de veras me alienta el escucharlas a ustedes 4 y me gusta muchísimo. Bere, ¿tú cómo ves todo esto? Definitivamente son puntos de vista, o sea, al final artísticos, pero sí que creo que priorizan, ¿no? O sea, diferentes cosas. Efectivamente, cada disciplina, ¿no? Requiere de diferentes especificaciones. Coincido con muchas cosas que decía Didangui, ¿no? De prácticas más respetuosas que nos hace tener también la distancia que ahorita es impuesta. Yo quería preguntarles a las 4 panelistas respecto a cómo ha sido la participación de sus alumnos dentro de las clases, porque como había mencionado Didangui, ¿no? En muchos procesos pedagógicos, incluso la participación se toma, pues, o sea, es sinónimo de asistencia, ¿no? Y es sinónimo de ya llegué al salón y estoy ahí. En este caso, que es la pantalla, pues efectivamente ni siquiera realmente se puede calificar como prendí el Zoom, ¿no? Porque, exacto, existe el riesgo de apagar la cámara, dejarlo prendido y te vas a otro lado. Pero, o sea, quisiera saber cómo ha sido la participación y el involucramiento de sus estudiantes en estas clases en línea. Bueno, sí, pues miren, en mi experiencia, la verdad es que yo no he tenido deserción, yo no he tenido alumnos que apaguen la cámara, yo nunca les he exigido que tengan prendida la cámara. Están ahí presentes. De hecho, tengo alumnos que al final de la clase me dicen que si les puedo dar 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Porque algo está pasando. Por supuesto que algo está pasando, algo no me está gustando, algo me está doliendo, porque también he tenido que trabajar muchos duelos, ¿sí? De las pérdidas de familiares. Y entonces, yo he tenido que trabajar esta parte del equilibrio emocional. Si no hay equilibrio emocional, no se puede procesar creativamente. Entonces, no me quita nada a mí 10 minutos, 15 minutos, sí, a pesar de que mis grupos son de 30, no me quita, ¿no? Y aparte que a veces sí los integro a mis pacientes. Yo ahorita estoy trabajando con chicos de la facultad con más de 30 pacientes a la semana. Estoy trabajando de lunes a domingo. Pero la verdad es que es necesario. Y tenemos un mundo que nos está apoyando dentro de la UNAM, como es la Facultad de Psicología, la unidad de apoyo que son de la Facultad de Medicina, que los están, pues los prepararon a estos doctores para que también den un apoyo. Entonces, yo creo, bueno, a mí en mi experiencia, la verdad es que hasta tengo alumnos que me escriben que sí pueden estar de oyentes. En mi caso, yo, la verdad es que yo no padezco de deserciones, de que no prendan la cámara, yo no padezco de eso, sí los escucho,
porque lo primero que hago el primer día de la clase es darle apertura a cada uno de mis alumnos preguntándole cómo te sientes en esta pandemia. Y el escuchar a cada uno, no me importa que se vaya toda una sesión, toda una clase, en escucharlos, porque muchas veces sí necesitan expresar qué traen adentro. Y ahí también es un termómetro para mí, el ver cómo se sienten mis alumnos, que eso es bien importante y que a veces hay maestros que a lo mejor no tienen la sensibilidad de escucharlos, de qué es lo que necesita esa persona en ese momento. Viole, de Dangüe también quería comentar algo. No, está bien, si quieres. Bueno, yo diría que la experiencia es muy similar, no quisiera ser redundante con lo que dice Claudia. Solamente agregaría que me parece sustancial el compromiso desde el inicio, que creo que lo que ha generado también de honestidad en doble flujo. Es decir, así como yo les pregunto cómo se sienten, procuro platicarles cómo me siento, ¿no? O sea, iniciamos siempre con el cómo estamos, ¿no? Y eso me parece a mí que es vital. Y la otra es, pues, no vendernos simulacros. Para mí ha sido muy importante insistir en no vendernos simulacros. O sea, tengo un alumno que toma clases en la regadera y me encanta saber que él tiene la apertura para contarme, aquí estoy porque es el espacio de intimidad que logro, ¿no? Yo tengo 3 hijos, entonces a veces estoy en casa, a veces estoy en este otro espacio en el que estoy ahorita. Cuando estoy en casa, corren detrás, de pronto tengo 3 hijos y no voy a ocultar que tengo 3 hijos. Soy una madre de 3 hijos. Y la vida, en este momento se impuso la vida. Entonces, dejar de simular como que estamos en un aprendizaje que nada tiene que ver con la vida. Conectar permanente los conocimientos que estamos atravesando y viendo con lo que estamos viviendo. Y en ese sentido yo diría, yo he tenido muy buena relación, me ha tocado un acompañamiento muy cercano, que de pronto también sí es un desafío. He procurado que no todas las clases sean sincrónicas. Me parece que es un error pensar que verles más en la pantalla implica que uno está trabajando más. Entonces he trabajado mucho sincrónico, asincrónico. Cuando es asincrónico tienen metadiarios en donde escriben con la voz sobre cómo van y cómo se sienten, es decir, los pensamientos. Entonces eso me permite tener otra vía de comunicación sobre cómo están. Me parecería muy importante decir que creo que parte de la no deserción que he tenido en mis clases, porque en efecto no he tenido deserción, ha sido que desde el principio he establecido como 3 o 4 modalidades para aprobar la materia, porque cada quien está en circunstancias bien distintas. O sea, pensar que estamos atravesando la misma pandemia es un error. Hay quienes tuvieron que entrar a trabajar porque sus padres están enfermos de COVID y es imposible que cumplan con cierta estructura. Entonces, les he dado siempre al menos 2 vías desde el principio y luego sumo una tercera y hacia finales, viendo cómo está el grupo, incluso una cuarta posibilidad de evaluación. Creo que hay que estar diseñando permanentemente de acuerdo a lo que va ocurriendo. No hacer estructuras de igualdad en el sentido de que todo es igual, sino de equidad real, de entender procesos. Y los procesos humanos ahorita están requiriendo esa singularidad, incluso en grupos de 60 alumnas y alumnos, como es mi caso de pronto en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Viole. Sí. Coincido con lo que opinan mis compañeras, o sea, establecer un vínculo es primordial para tener la atención de los alumnos. Si uno como maestro está en su sesión de Zoom y solamente estás dando la instrucción, ellos se pierden. Si tú, en cambio, estás pues como jugando un poco al ping pong, a ver, ¿qué aprendiste? ¿O cómo ves esto? ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes bien? El hacerlos sentir su propio cuerpo y reconocer sus propias posibilidades y sensaciones, al menos en el aspecto de la danza, es indispensable, porque a veces ni se ve bien en la pantalla lo que hacen y a veces uno al dar la instrucción les resulta muy complicado entenderlo, pero al explicarles las sensaciones para ellos es más sencillo poder asimilarlas, y también el hacerlos sentir observados es una manera que a mí me ha funcionado para poder tener su atención y también que ellos valoren su propio trabajo, independientemente de que algunos avancen mucho y otros a lo mejor no puedan llegar al mismo rendimiento. Sin embargo, también están poniendo el mismo esfuerzo. Y eso no quiere decir que sean menos o sean más, es lo que yo les decía también a mis alumnos. O sea, no porque vean que a alguien les sale más rápido, quiere decir que ustedes no.
tienen procesos diferentes y no se les puede comparar porque sus cuerpos son diferentes, sus conocimientos son diferentes, pero creo que es muy, muy importante la vinculación sensorial y sobre todo la vinculación emocional. La empatía es primordial, hacerlos sentir que realmente los observas y que no nada más están parados frente a una pantalla sin que nadie esté ahí, aunque físicamente no estamos, pero es nuestra labor tratar de llegar a ellos de la mejor manera posible, con la voz, con la instrucción, incluso hasta con una sonrisa puedes conectar con ellos. Y creo que eso es súper importante. Gaby, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Gracias. Sí, pues siento que la parte de participación surge en muchas formas, como bien han mencionado, y como Didangui mencionaba esa parte del cuerpo, del espacio, de la escucha. Yo sí siento que esa parte es muy, muy importante, siempre ha sido muy importante para mí. ¿Cómo escuchamos y cómo nos escuchamos unas a otras y cómo somos o no capaces de realmente escuchar lo que las demás o los demás están diciendo? Y es algo que activamente hago mucho en mis clases. El hecho de estar en línea, el hecho de estar en línea, en mi caso particular, en mis clases, he encontrado formas que me parecen más inclusivas, que no tengo información completa, pero hago a veces preguntas y les pido que respondan la pregunta en el chat, que la escriban, pero no la envíen. Entonces, después que cada quien se tome el tiempo y una vez y les pido que de alguna forma me dejen saber que ya tienen una respuesta a la pregunta. Las preguntas nunca son de sí o no o preguntas correctas que hacemos a veces, pero ofrecen espacios de participación de diferentes formas. El hecho de que doy tiempo a que cada una de las personas piense y tenga su espacio para pensar. En el momento en el que las envían, me encanta verlas todas al mismo tiempo, que en una circunstancia así, cuando es con la voz, no sucede. No podemos hablar todas al mismo tiempo porque no entenderíamos una y la otra, pero en la cuestión del chat, sí, todas y todos hablan al mismo tiempo. Después tomamos el tiempo de leerlas, de responder, de escuchar de una forma diferente. Es una forma de participación. En mi caso, como les compartía, con todas estas formas de reflexionar, logro otra de los proyectos que hago, el primer proyecto que hago es cuenta tu historia, cuéntame tu historia. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Y cada persona decide cómo hacer esto. Hay unos que deciden no poner su cara, poner fotografías y poner su voz. Hay quien decide hablar y ponerse, y es curioso porque las respuestas, yo hice guías y por ejemplo una de mis alumnas, yo dije 3 minutos y no pongas tu cabeza flotando. Y ella hizo 24 minutos de compartiendo su vida en miles de cosas y en mi respuesta, en esta cuestión, continuando con la idea de participación y de cómo generas encuentros en la virtualidad, pues obviamente que mi respuesta fue, te agradezco infinitamente que no me escuchaste, que no escuchaste que yo dije 3 minutos y no pongas tu cabeza, porque para ella eso fue lo más significativo, al contar su historia en todo ese tiempo y todo lo que decidió contar al respecto. Y como decía también, mi respuesta no puede ser un 10 o una calificación, no puede ser así. Entonces, para mí estas tareas, proyectos o lo que sea, que es la forma de evaluación, que finalmente tengo que evaluar como institución, la universidad me pide que evalúe con un número. Pero les insisto que no les voy a dar una calificación, que eso es muy frustrante para algunos alumnos y alumnos porque ellos quieren el 10, quieren la calificación, pero insisto en que nuestras interacciones y las formas en que logremos o no escucharnos son más relevantes para aprender y continuar haciendo lo que hacemos. La cuestión de la música para mí ha sido compleja, pues si alguna vez intentan cantar al mismo tiempo que otra persona, es imposible, pero aún así lo intentamos y no me importa que suene feo, que no suene como estamos acostumbradas y acostumbrados, pero el hecho de decir todos on mute, ¿cómo se dice eso? Ay, me choca que me pase eso.
abran sus micrófonos y canten al mismo tiempo, y yo voy a cantar y ustedes cantan, y no sé, generan otras músicas y otros espacios de encuentro, de participación en las que no sustituyen para nada, como esa parte que dice Didongo y esa parte de... Y Violeta también hablaba del espacio, del hecho de estar en el mismo espacio, o en el hecho de compartir ese cantar frente a frente o al lado, o bailar, o ver, hasta ver, Claudia, las impresiones, o sea, tocarlas, no es lo mismo, no sustituyen, pero encontramos formas de participar juntas y juntos. Muchísimas gracias. Pues tenemos algunos comentarios en el chat que me voy a permitir leer. Algo que vamos a extrañar, de Ernesto González, que está con nosotros, algo que vamos a extrañar con el fin de los riesgos de la pandemia cuando volvamos a una normalidad de encuentro físico cara a cara, y es precisamente la voz y la imagen a distancia, donde somos también protagonistas de lo que siempre queríamos hacer como profesores. Ojalá los centros escolares tuvieran una visión mixta, semipresencial, no solo de educación a distancia, sino de todas las modalidades. Un gusto escucharlas a las ponentes. Si quieres leer el siguiente, Bere. Muchas felicidades. Claro que sí. De Claudia Ruiz, tenemos felicitar a todas las ponentes, ya que sus exposiciones me han emocionado. Sus alumnos son afortunados de tenerlas como maestras. Gracias por contarnos sus experiencias y por hacerlas tan amenas. De Luis Huacuz, completamente de acuerdo. Dice, es importante darnos cuenta que los contextos personales son muy importantes y no es lo mismo estar de manera presencial en un mismo espacio con condiciones similares a depender de un contexto familiar, dependiendo de una correcta conexión a Internet y sobre todo que cuando hablamos de una computadora en comunicación, le llamamos, perdón, aquí se me... le llamamos comunicación informal. Yo ahorita que las escuchaba a las 4, estaba recordando que, por ejemplo, en el taller de poesía que tuvimos en la ENES el semestre que terminó, nunca habíamos pasado en otros semestres de 7 alumnos, de 7, en el grupo no llegaban más. Y casualmente, pero no es casualidad, es justamente resultado de todo esto que estamos viviendo y que ustedes están compartiendo. Tuvimos 17 chicas y chicos inscritos en poesía. Hicieron un trabajo que no dan crédito. De hecho, la revista que produjeron está publicada en la página del ENES, esto es comercial, por si la quieren ver, porque ellos compartieron en esta revista unos poemas en donde expresan pues todo lo que todos estamos padeciendo, pero se me hizo precioso que recurrieran al taller de poesía para poder expresarse, ¿no? Entonces creo que, como ustedes ya bien lo han dicho, esta pandemia pues nos ha traído muchas cosas que decimos, está horrible, es terrible, pues mucho dolor, muchísimos procesos de duelo, con gente cercana, con gente no tan cercana. Sin embargo, nos ha traído también oportunidades. Y creo que ustedes son un ejemplo de aprovechar esas oportunidades al 100% para darle la vuelta a una situación difícil, porque sin duda ha sido difícil, pero lo han resuelto ustedes cada una en su campo, que además son muy distintos, muy padre la diferencia de disciplinas, y lo han resuelto muy bien, ¿no? Y además, otra coincidencia que encuentro entre las 4 presentaciones es, y además en general en el área del arte, la cultura y las humanidades, tenemos esa oportunidad de empezar, como decía Claudia, ¿cómo te sientes? Como decía Didano, ¿y cómo me siento? ¿Cómo estamos hoy? Porque con esta pandemia el ánimo sube y baja y no es homogéneo y no es normal. Entonces, gracias a que estamos en este lado de las humanidades, las artes y la cultura, podemos estar con ese termómetro con nuestros estudiantes para ver cómo llegaste hoy y por qué. Tal vez se le murió su tío, su abuelita la noche anterior y además no se pudo despedir. Entonces, ¿cómo procesar esos duelos?
Y tenemos esa oportunidad, ¿no? No sé qué piensan a este respecto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alicia. Lo que dices y que ya había yo comentado, mientras no hay un equilibrio emocional, evidentemente hay muertes que han sido paralizantes, ¿sí? Han sido que paralizan a las familias completas. Entonces, si están paralizados, es empezar nuevamente a sensibilizar a esa persona, a regresarlo al aquí y ahora, ¿sí? Porque muchas veces vivimos en el pasado, el hubiera nada más nos lleva a la culpa y el futuro nos lleva a la fantasía catastrófica. Hay que vivir el aquí y ahora. Entonces, es estar ubicando. Pero hay algo que también rescato y es este compartir. A mí también como maestra me están pasando cosas. Yo también tuve un duelo, yo también tuve una muerte. A lo mejor fue mi mamá, pues sí, fue mi mamá la que se murió. Entonces, ahí es donde se da este intercambio, esta comunión con los alumnos que dicen, me está entendiendo, ya entendí que sí, somos iguales, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es una de las partes que se tiene que rescatar mucho. Lo que decía también yo, ¿no? De la intimidad que se genera con nuestros grupos. Porque no es lo mismo estar en un salón, en presencial, que ya conocemos los salones, la estructura, a estar en esta parte de intimidad. Lo que decía la doctora Kent, ¿no? De que el chico toma su clase en la regadera o en la tina o en el baño. Bueno, para él está bien ahí. Y por supuesto que está poniendo atención y por supuesto que está en el momento. Para él le da confort ese espacio, se siente seguro. Pero también el que lo veamos, que esté en el baño, dices, qué padre. O sea, qué lindo que el chavo prende su cámara, ¿no? Y que diga, bueno, estoy yo aquí en mi regadera, en mi baño. Se vale, aquí se vale. Y sobre todo ahorita en las circunstancias que estamos viviendo, porque esto no es México, esto es en el mundo. Todas estas pérdidas que hemos tenido, y no nada más físicas, las pérdidas, ¿qué pérdidas? Desde ahí replantear, ¿no? Esta nueva, como le están llamando, normatividad, ¿no? Que para mí es algo nuevo y que yo ya lo he comentado, a mí me ha gustado y que yo fui una de las que decía, no es posible. Hoy digo, sí es posible y me encanta además. Hoy ya me encantó. También respecto a esta discusión, y bueno, también es que tenemos comentarios en Facebook también. Concepción Velázquez nos está diciendo muchas felicidades. Diego Saldaña pregunta, ¿en algún momento se recomendó de parte de las universidades dar clases con una pared blanca detrás para que no pudiera verse nuestro contexto? Pero por otra parte, pareciera que ver el contexto de cada una y uno ha generado también empatía. ¿Qué opinan ustedes sobre mostrar este espacio u ocultar nuestro espacio? Bueno, yo aprovecho porque de algo de lo que Alicia venía diciendo quería yo comentar y se suma a esto que pregunta Diego Cristian Saldaña. Saludos, por cierto. A mí me parece que justamente estamos en un tiempo en el que hay que respetar tiempos y ritmos de manera individual. Me preocupa mucho cuando se establecen normatividades generales a las cosas. Cuando decimos todos en pantalla blanca, todos con fondo de Zoom, todos con la cámara prendida, todos con la cámara apagada. Creo que más bien sí estamos en un momento en donde tiene que surgir desde cada una de las alumnas, de los alumnos, de las profesoras y profesores, y no quiere decir que sea siempre, ¿no? Hay días que yo no tengo humor de prender mi cámara, pero yo he ido aprendiendo a tener una relación de confianza con mis alumnas y alumnos para decirles, hoy no voy a prender mi cámara. Les pido que escuchen mi voz atentamente. Si de pronto sienten que se están perdiendo, avísenme. Aquí estoy, ¿no? Y apagar y pararme y a lo mejor irme al sillón que tengo acá atrás, acostar un poco porque mi espalda ya no puede más, porque a lo mejor me dormí a las 3 de la mañana porque mi hija tuvo fiebre, no lo sé. Lo que quiero decir es,
creo que no estamos en momentos de generalidades. Y creo que una de las cosas más complejas tiene que ver justo con entender que quizá antes había una cosa errada en pensar que la presencia física en un lugar estaba dando por sentada la atención. Para mí nunca ha sido así. Tuve una experiencia hace muchos, muchos años con un alumno que dormía la clase entera de posgrado. Era terrible. Yo cada semana llegaba con más estrategias didácticas y dormido. Yo decía, algo hago muy mal, ¿no? Para mí ese fue mi gran maestro en la vida, porque cuando me entregó su trabajo final era un trabajo brillante, quizá uno de los más brillantes que he recibido como profesor, con comentarios además de cosas que yo había dicho. Entonces lo cité, le dije, a ver, platícame por favor, quiero entender. Me contó, él tenía un estado, una condición de narcolepsia, y cuando más le interesaba algo, más apagaba, ¿no? Y entonces, a partir de ello entendí, no es cierto, no sabemos leer los cuerpos, no podemos dar por sentado que un cuerpo que bosteza está agotado, no podemos dar por sentado que un cuerpo que está girando la cabeza. Yo fui una alumna que me la pasaba dibujando las clases enteras, y en las clases en las que más me interesaban, más dibujaba. Entonces, los procesos cognitivos de cada ser humano son bien distintos. El desafío en estos nuevos medios está en permitir, en lograr tener acceso a esas otras atenciones que no se manifiestan prendiendo la pantalla y hablando. Habrá quienes así lo sientan, pero tenemos que dar diversidad de posibilidades para ver, ¿no?, qué está ocurriendo. Entonces, no sé, yo diría un poco esta pregunta que hacía Diego, pues depende de cada quien, de su realidad económica. El video y el audio no cuestan los mismos datos. Poner nada más audio en un dispositivo como un teléfono, que no tiene internet, sino lo que tiene son datos que compró, no le consume ni de broma lo mismo una alumna que quien tiene la pantalla prendida y además transmite video. Creo que ahí es donde hay un principio de equidad. Si ya de por sí no es posible la equidad, porque habrá quien no tenga posibilidades de tener internet en lo absoluto, y yo ahí pienso en otro tipo de configuraciones. Mandarles yo audios con las clases para que tengan posibilidad de, sin estar en línea, conocerlas. Nadie se puede quedar fuera. Necesitamos encontrar medios para que todo el mundo esté. Y entonces creo que poner absurdeces como decir, sí, mi pantalla atrás y el fondo blanco, no fondo blanco, creo que es una cosa que hay que decidir a cada vez la libertad de cada persona. Violeta, ¿quieres comentar algo? Sí, también concuerdo con el hecho de que uno, pues de inicio está en su propia intimidad, con sus propios recursos, entonces a veces es muy complicado pensar en poner un fondo blanco para el cuerpo entero, ¿no? Creo que la pantalla, pues es un recurso que funciona, pero que no propiamente es tan indispensable, y como dice, pues ponerse tan exquisito con cuestiones de qué se ve aparte de ti, pues creo que está un poco de más. Sin embargo, al menos en el caso de la danza, creo que sí es importante que uno como profesor, sí, aunque no tengas un fondo blanco, digamos, tu fondo sea lo más limpio posible para que tu alumno pueda observar más claramente lo que estás haciendo, porque tiene que seguir un movimiento. Y si hay muchísimas cosas detrás y yo estoy vestida de negro y todo lo de atrás está en negro y la pantalla que ve mi alumno es así, va a ser muy complicado que él comprenda lo que yo le estoy tratando de transmitir para que él pueda realizarlo. Pero creo que si no interrumpe pues ese proceso, no le veo yo ningún inconveniente y ninguna necesidad de que un fondo tenga que ser blanco, liso, azul o de cualquier otra naturaleza. Yo estaba pensando, bueno, he estado pensando mucho esta semana porque finalmente yo estoy en Canadá y como Claudia decía, es una realidad global, pero es una realidad global muy distinta. Y mi realidad, o sea, mi realidad como profesora en esta universidad es radicalmente distinta a la que he escuchado en todas estas presentaciones de las que he participado esta semana en la conferencia. Y no sé, nosotros vamos a poder empezar no sé cómo le llamarían en español, y si me dicen, porque sí hay ese término, pero le llaman como el blended model, que es que podemos
hacer parte de la clase en línea y parte de la clase en presencial. Pero la parte presencial no podemos estar cerca, igual las restricciones son, no sé cómo va a ser, pues apenas voy a comenzar la próxima semana. Y a mí como profesora me dieron la posibilidad de decidir, ¿quieres quedarte en línea o quieres hacer la mitad y mitad o el porcentaje que podemos tener en persona? Y yo personalmente dije, quiero intentar estar en persona de nuevo, porque platicaba también al escuchar a mis alumnas y a mis alumnos, tienen una necesidad, la clase que doy este año es de primer año, no han tenido ese encuentro de entré a la universidad, del espacio, de ir al espacio, de poder salir de mi casa y poder ver a mis compañeras y a mis compañeros de frente. Esa parte no la han tenido. Entonces, al tener estas conversaciones, incluso aunque sé que es más riesgo y sí nos pone en riesgo a todas y a todos, decidí intentar esa parte de intentar cómo es. Y al final siguen habiendo muchísimas limitaciones. Tenemos que usar las máscaras y hay unas pantallas enfrente de plástico como burbujas enfrente de nosotros. De cada una de las alumnas estamos separados. No sé cuáles serán o sea, una vez más, es una otra normalidad, otra realidad a la cual nos vamos a enfrentar y probablemente en algún momento en México también vayan a enfrentar y otra vez va a ser un cambio porque igual estaremos frente a frente, pero a través de una pantalla y no podemos vernos los rostros, nos podemos ver solo los ojos en ese momento y quizás la escucha en ese momento no va a ser la más, va a ser quizás la visual. Entonces, no sé el respecto de mostrar o no mostrar, como decía Didangui, para mí ha sido una oportunidad de verdad siempre de ver esas diferencias, de notar que el movimiento, el verte, no verte, el que se puedan parar y sentar, que no escuchen, el hecho de que puedas hablar o estar en el espacio y poder hacer ruidos o sonidos sin que nadie te escuche, pero poder hacerlo. No sé, es una cuestión como muy personal. Yo nunca había oído esa parte de que, de que trataran de que todos pantalla blanca o todos de una cierta forma. Sí me ha pasado solamente una vez que cuando entramos yo no prendí mi cámara y nadie prendió su cámara. Y entonces les pregunté, ¿por qué hicieron eso? Y les dije, no más lo hicieron porque yo la apagué y como todos la empezaron a apagar, todos la apagaron. Y fue un proceso interesante de por qué lo hicieron y nadie sabía, lo hicieron porque yo lo hice, todos lo hicieron o yo la prendí y yo era la única con la cámara prendida. Y ya, bueno, es lo único que puedo decir al respecto. Sí, tenemos aquí otro comentario en Zoom de Hilda. Felicidades porque están expresando algo desde la planificación rígida que se centra en lo medible y observable, no se contempla. Hablando un poco de lo que ya cada una de ustedes ha abordado de las ventajas y desventajas, pues es cierto lo que decía ahorita Gaby, que cuando volvamos, pues si volvemos con el cubrebocas, con la careta, con el esto, con lo otro, pues tampoco estamos viéndonos a los ojos tan directamente y tampoco podemos ver si la persona sonrió o hizo caras o enchuecó la boca, ¿no? Esto, o sea, seguiremos de cualquier forma con obstáculos entre los alumnos y nosotros. Y creo que bueno, la pantalla nos da esa posibilidad de poder ver la sonrisa, de poder escuchar la voz, como decía Didangui, ¿no? Y creo que esas también son ventajas enormes. Y como dice también Gaby, pues la posibilidad de cantar, aunque el internet de cada quien vaya a una velocidad distinta, pero que lo hagamos juntos y al mismo tiempo, pues es ya un acto de unión del grupo, ¿no? De este concepto que manejaba Didangui de comunidades sensoriales, bueno, puede
puede estar cerca de ese concepto, ¿no? Violeta, creo que querías decir algo. Pues en realidad no levante la mano, pero sí me siento muy, muy entendida en este ambiente de colaboración con todas ustedes, o sea, todo lo que comparten desde sus perspectivas y sus disciplinas es muy, muy interesante. Y creo que finalmente todas llegamos a un punto en común, ¿no? De buscar la unión a pesar de tanta distancia y tantos obstáculos. Quizás regresemos algún día cercano o lejano, no lo sabemos, y aún tendremos barreras, pero estaremos un poquito más cerca de nuestra humanidad, ¿no? Que es también lo que le da un sentido muy fuerte al arte. Sí, es muy interesante esto de que, pues ahora en lo que, con esta nueva normalidad, ¿no? Justo se pueden crear espacios mucho más íntimos a través de la pantalla de lo que es cuando te encuentras con alguien en la calle, ¿no? Que ha sido desde encontrarte con un amigo nada más para salir a caminar, pero es como ir viendo hacia el mismo lado, justo con cubrebocas, que todo el tiempo estás preguntando, ¿qué? ¿Qué dijiste? Así, porque no entendiste bien, ¿no? Y que ahora, pues, con esta nueva normalidad, es muy bonito saber que se han encontrado también estos espacios de intimidad entre docente y alumno que hacen posible el aprendizaje. Yo sí se puede, quisiera sumar una cosita a lo que decía Gaby, que me parece fantástico que además Gabriel esté viviendo allá, pues, no sé si el futuro, ¿no? O sea, quiero decir, esto que decías es la modalidad híbrida, así le están empezando a llamar acá, pero todavía no se ha dado. En un conservatorio en el que yo trabajo la semana que viene empieza la modalidad híbrida, la materia que yo doy no, pero justamente están configurando esto. Y creo que una de las cosas más valiosas ahorita es reconocer que no sabemos cómo va a ser, ¿no? O sea, creo que para mí una belleza que nos trajo la pandemia es la libertad de poder decir, no lo sé, no lo sé, o sea, y esa creo que es una humildad, una necesidad de reconocimiento desde las docentes y los docentes, que mucho bien le va a hacer a la vida, a las pedagogías que vengan por construir, ¿no? El reconocimiento de es que no lo sé, vamos a averiguarlo juntas y juntos. Creo que eso que decía ahorita Gabriela de las modalidades de presencia, cómo va a ser vernos, ¿no? Vamos a, creo que a crear formas de intimidad distintas entre las presencias físicas, las presencias telemáticas, como la que estamos teniendo ahorita, y las presencias virtuales, que son tres formas de presencia que los seres humanos siempre hemos habitado. No nada más cuando llegó la digitalidad, lo virtual, lo telemático y lo físico está desde que el hombre y la mujer estamos parados en la tierra, ¿no? Con diferentes tecnologías. Pero, por ejemplo, yo veo ahora cómo entrañablemente está regresando el valor de la llamada telefónica, ¿no? Ya no quiero más videollamada y mis conversaciones más íntimas las tengo en una llamada telefónica, ¿no? Entonces, creo que también esta idea de progreso de las comunicaciones, como que siempre íbamos a más, a más, a más, creo que ahorita estamos regresando también a una noción de tecnología distinta, que habilita muchos territorios de intimidad y que va a ser bien fundamental tenerla presente en los tiempos por venir. Muchas gracias, Didanui. Justamente iba yo a comentar y a pedirles a ustedes su opinión de que me parece que no es casualidad que en esta mesa estemos puras mujeres. Creo que además lo que ustedes han expresado también tiene que ver con que somos mujeres. Y justamente Luis Guacús, que está aquí con nosotros en la sesión, comenta, yo tengo una duda. ¿Es casualidad o coincidencia que en estos temas de cultura, humanidades y las artes no tengan mucha participación de hombres? ¿Qué opinión tienen? Porque somos pocos hombres conectados aquí en el Congreso. Pues ahora sí, tienen la palabra. Claudia, si gustas opinar. Sí, me encanta. No creo que sea tanta casualidad. Aquí no existe la casualidad, las cosas pasan por algo, ni antes ni después, cuando toca. Yo creo, por lo menos en mi comunidad, el ver
que en este tipo de talleres, de pláticas que también se han generado dentro de la facultad, el mínimo de la asistencia es de los hombres. La mujer está continuamente buscando, investigando, vamos a dar un taller de apoyo emocional, vamos a dar un taller de la ansiedad, de la depresión, o sea, hay mucha preocupación. Yo no sé en qué consista, si realmente el hombre, por lo menos en mi comunidad, el hecho de yo asistir a este tipo de talleres o pláticas, me hace vulnerable ante la comunidad femenina. No sé qué esté pasando, pero es una realidad, ¿sí? Hay poca asistencia de hombres dentro de nuestra facultad. Toda esta semana, desde el 15 inició todo unos talleres que organizamos justamente con esta temática, ¿no? Duelos, ansiedad, depresión, la pandemia, taca, 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 taca. Entonces, y los menos que van son hombres. Pero también me doy cuenta que los maestros más agresivos dentro de la facultad son hombres. O sea, a mí me queda claro que si está el miedo, lo que va a abrazar al miedo, porque a los seres humanos no nos gusta que vean nuestra parte vulnerable. Ahí entra el enojo, ¿no? La agresión de los alumnos, porque también soy tutora de un grupo, con los maestros que más problemas ha habido son hombres, no son mujeres. Entonces, realmente, pues, no sé, me imagino que va por ahí el hecho de que vean que soy una persona vulnerable, pues no me gusta, ¿no? Eso es lo que yo opino. Muchas gracias. Pues está llegando el tiempo de cerrar. ¿Qué les parece si cada una de ustedes da un cierre de unos 2 minutitos cada quien y les entregamos sus constancias y sus reconocimientos? Didanui, si gustas comenzar. Sí, yo quería sumar un poco lo que decía Claudia. A mí y bueno, y aprovecho ahí para cerrar, a mí me parece que es muy compleja la realidad que estamos viviendo. Me preocupa cuando pensamos en términos cuantitativos y de géneros tan binarios. Creo que las sensibilidades actuales están implicando pensar siempre en otros territorios, ¿no? Yo, por supuesto, pues soy la primera en agradecer, además, estar en un espacio entre mujeres. Siempre es un espacio que agradezco. Hay una cosa incluso en el cuerpo, ¿no? Que reconozco, que es muy fuerte de reconocer, de no sentir que tengo que reaccionar ante el mansplaining de alguno que va a llegar, ¿no? A callarme o a decirme, o sea, me doy cuenta de que estamos articulando otras vías, otras formas. Me doy cuenta de que es maravilloso que en este momento sí hay una potencia de voces que siempre han estado. Las voces de las mujeres siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que ahora parecemos que somos muchísimas, pero porque estamos diciendo aquí estamos, ¿no? Y no nos van a callar, aunque nos digan ya chole, y aunque nos digan lo que sea, no nos van a callar. Pero más allá de eso, me preocupa mucho, sí me preocupa mucho también cuando cuantitativamente decimos a los hombres no les interesa. No, yo creo que también hay un gran interés en muchísimos hombres y en entrar en estos territorios. Sí creo que hay un apabullamiento también y creo que también tiene que haber un proceso necesario de ir poco a poco también comprendiendo ciertas cosas. Porque un territorio, digamos, de exclusión también de unos cuerpos, de los que sean, no es un territorio de comunidad. Creo que construir comunidad tiene que ver también con eso, con ir entendiendo. Y creo que hay procesos que llevan más tiempo en algunas personas que en otras. En mi experiencia en la facultad, por ejemplo, hay profesores, hombres, que eternamente han trabajado bajo un sistema y a los que les está resultando todavía una pregunta gigante que no entienden. ¿Por qué las cosas están cambiando? ¿Por qué tendrían que cambiar sus formas, su lenguaje? Están todavía como en el susto de, pero ¿y por qué?
con la exigencia además de alumnas y alumnos de no te doy tiempo, es mañana y cambia. Creo también que vamos a ir viviendo esos procesos y que lo que es muy sano es que se estén viviendo los procesos. Ahora, yo diría más allá de hombres y mujeres, creo que lo que hay que trascender es esta cuestión tan binaria de estarnos pensando así. Creo que tendríamos que estar pensando ya desde otros lugares también, desde lugares en quiénes estamos acá, qué estamos conversando, más allá de género, más allá también pues no sé, de cualquier forma de nombrar a les cuerpes, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que cambiar ahí. Y creo que estas hibridaciones y estas medialidades y estas nuevas formas de comunidades sensoriales que estamos estableciendo son una oportunidad valiosísima justamente para hacerlo, para dejar de contarlo desde ahí, ¿no? Esa sería, bueno, mi respuesta y mi cierre. Y bueno, solamente eso, agradecer muchísimo este espacio de conversación con todas y con todos. Muchísimas gracias, Didanui. Gaby o Cádiz. Sí, pues también agradecer mucho este espacio, como comencé diciendo, es muy enriquecedor el hecho de poder compartir verbalmente, hablar y escucharnos unas a otras de las formas en las que hemos hecho el día de hoy. El saber que alguien más nos escucha, o sea, en la mesa de reflexión, el hecho de que yo como ponente puedo exponer algo, compartir algo, pero también voy a escuchar a las demás que están conmigo y generar pensamientos. Y nada más, pues agradecer estos espacios de pensar con más personas son extremadamente valorados. Los quiero mucho estos espacios. Y el hecho de, como dice Didangui, el hecho de ser mujeres no es que los hombres no puedan expresar las cosas como las expresamos nosotras, simplemente somos diferentes y podemos expresar y podemos aprender de muchas formas. Y agradezco mucho este espacio, pensar acerca de los cuerpos, del espacio, de cómo se representan esos espacios, esos cuerpos, de cómo me muevo en el espacio y cómo todo eso impacta espacio virtual o personal o el espacio en cualquier forma, va a impactar cómo me relaciono con las demás personas y como profesora con mis alumnas y mis alumnos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Antes de pasar con Claudia Ortiz, voy a leer lo que nos dice también Luis Guacús para terminar. Dice que sí tendrá que ver con un tema sociocultural de sensibilización. Dice, yo personalmente me identifico con estas áreas porque toda mi vida la he desarrollado humanamente desde la música y ahí toco fibras sensibles. Puede ser. Pues sí, muy seguramente, Luis. Muchas gracias por el comentario. Adelante, Claudia. Pues para cerrar, nada más quiero agradecer nuevamente a toda la directiva de este congreso. Me encanta compartir, comparto con la doctora Ken, compartir esta parte entre mujeres, ¿no? Y hay hombres, qué padre, me encanta que se sumen más, pero lo que decía ella, me siento acompañada, me siento comprendida desde esta parte de mi género y yo agradezco todo lo que se dijo en esta mesa, estas reflexiones desde varios puntos, pero que finalmente todos estamos en la cultura, el arte, las humanidades, ¿no? Yo nada más quiero agradecer y pues que se haga más seguido. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Violeta, te tocó cerrar. Bueno, yo quiero comentar que la vida es un constante cambio. Siempre estamos en procesos. A veces los procesos son complicados y nos llevan a circunstancias en las cuales pensamos que nunca íbamos a estar, como en este momento. Nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar. Sin embargo, creo que también esos procesos abren brechas para nuevas oportunidades y creo que la unión y en el pensamiento es lo que nos va a fortalecer dentro de nuestra realidad actual en este distanciamiento y nos va a permitir generar
nuevas cosas que en el futuro probablemente nos dejen muchos más aprendizajes y nos hagan entender que a veces las dificultades nos llevan hacia mayores satisfacciones y bondades en esta vida. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas por compartir y por permitirme también compartirles un poco de mi vivencia. Me siento muy acompañada por ustedes y muy agradecida por este espacio. Muchas gracias, Violi. Muchas gracias a todas por compartir. Definitivamente estos espacios de intercambio son necesarios. Y ahorita también nos está comentando Ernesto González. Muchas felicidades. Coincido con ustedes en compartir estos espacios para una mejor comprensión de ustedes como mujeres. En ocasiones no escuchamos sus inquietudes y pasa desapercibido por nosotros creyendo que algo es normal en el discurso que articulamos. Pues sí, definitivamente también es también interesante, inevitable, ¿no? Que aunque sea un tema pedagógico, que es como nada que ver, pues lo tenemos que atravesar por género más en estas situaciones que justo ya estamos y como dice Irangui, no nos vamos a callar, entonces que es necesario, pues sí, traerlo a la mesa y hacerlo evidente, ¿no? Alicia, no sé si pasamos a la entrega de constancias. Así es. Sí. Pues aquí, como todos pueden ver, dice la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra María Berenice Ramos Ayala por su valiosa participación con la introducción en la mesa, la enseñanza del arte en tiempos digitales, de la mesa del eje 7 del Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa. Firma la doctora Laura Susana Acosta Torres. Por mi raza hablará el espíritu. Bere, muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos el reconocimiento, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Ortiz Quintero por su valiosa participación con la introducción al tema Laboratorio Taller de Diseño en Edición Gráfica de la Mesa de Análisis y Reflexión, presentado el 19 de febrero en el marco de las actividades llevadas a cabo en el Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa, una visión integradora desde la IES, celebrado del 17 al 19 de febrero. Por mi raza hablará el espíritu. Firma la doctora Laura Susana Acosta Torres. Gracias. Ahora tenemos el reconocimiento para la doctora Didanui Trejo Kent por su valiosa participación con la introducción al tema Performatividades de la voz y la escucha como herramientas para los procesos formativos en las artes vivas, de la misma mesa de análisis que ya todos conocemos, y firma nuestra directora, la doctora Laura Susana Acosta Torres. Muchas gracias, Didanui. Muchas gracias a ustedes. Tenemos aquí también el reconocimiento a la doctora Gabriela Ocadiz Velázquez por su valiosa participación con la introducción al tema La enseñanza de música a través de la pedagogía crítica, reflexión y creatividad de esta mesa de análisis dentro del Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa. Firma la doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos el reconocimiento para la licenciada Violeta Verdón Fernández por su valiosa participación con la introducción al tema Las experiencias educativas y su adaptación a la virtualidad, que compartió con nosotros en esta mesa en el contexto de este primer Congreso Virtual Internacional de Inclusión y Equidad Educativa, organizado por la Inés León.
Muchísimas gracias a todas ustedes. Fue un placer compartir con ustedes esta mesa. Un gusto enorme haber estado esta tarde y pues se queda esta mesa en Facebook para que la compartamos con todos aquellos que sabemos que valoran este trabajo. Muchísimas gracias. Felicidades a todas. Muchas gracias. Las esperamos en la clausura del Congreso. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Saludos.